Ya, entonces hoy día vamos a ver, como ya dije, cálculo de reacciones con cargas distribuidas y puntuales. Igual los ejercicios que tengo preparados son solamente con cargas distribuidas, pero después esto se modela como cargas puntuales, así que no es necesario como que haya colocado un ejercicio solamente donde aparezcan cargas puntuales. Así que vamos a empezar. El primer ejemplo que voy a colocar va a ser donde nos dan una función, que en este caso hay que utilizar integrales para calcular lo que sería la fuerza resultante y el centroide de esta fuerza, ¿ya? Esto podría ser el caso de una viga perfectamente, entonces nosotros tenemos como carga distribuida la función y también podría haber pasado que en uno de los dos lados hubiera un apoyo empotrado o un apoyo en cada lado. Después voy a explicar más sobre eso. Ya, entonces, en los casos en que tengamos fuerza distribuida, lo que tenemos que hacer es calcular la fuerza resultante, como ya dije, con la integral. Entonces, la fuerza resultante va a ser la integral. Los límites son el largo, obviamente, de la función o entre el rango de la función donde queremos calcular esa fuerza resultante. Entonces, en este caso sería de 0 hasta 10. Aquí al medio de la integral va la función, que sería 0,5 x cubo de x. Al final, al integrar la función de esta forma, lo que estamos obteniendo sería el área, ¿cierto? Entonces, si se resuelve esto, queda 0,5 x elevado a 4 partido 4, y evaluado desde 0 hasta 10. ¿Ya? Y esto da una fuerza resultante de 1250 newtons. ¿Ya? Súper sencillo, solamente colocar la función dentro de la integral y tendríamos lo que sería el área bajo la curva y que representa la fuerza resultante, ¿cierto? Y ahora para calcular lo que sería el centroide en x, recordando también que x es lo que está acá, o este eje de aquí, ahí sí. ¿Ya? Y el centroide estaría dado por la integral de x por f de x, aquí obviamente el de x partido la integral de f de x. ¿Ya? Y esta función de acá es equivalente a la sumatoria del área por x partido la sumatoria del área. Entonces, no sé, esta fórmula supongo que ya la han visto en, en física, se debería haber ocupado si es que vieron lo que son cargas distribuidas. Si lo vieron ahí, lo más probable es que esto ya la conozcan. Y esto, o esta ecuación de centroide con integrales se ve en cálculo 3. Si es que alguien lo está dando o ya lo dio, también lo debería haber visto y ya lo debe conocer. Entonces, en este caso, el centroide sería la integral de 0 a 10, x por f de x, sería 0,5 x cubo de x. Entonces aquí esto obviamente se puede simplificar y quería 0,5 por x elevado a 4 y esa es la integral que hay que resolver. Ya, y abajo y la integral de f de x, pero lo calculamos arriba. Entonces esto podría ser dividido en 1250. Ya, se resuelve esto y queda un medio, que es lo mismo que el 0,5, x elevado a 5 partido 5, y evaluado de 0 hasta 10, y dividido por 1250, que es la sumatoria o el área total, ¿cierto? Que estaría por ahí. O que estaría dado por eso y por eso. Y esto da 8 metros. ¿Y esto qué significa? Que nosotros tenemos una fuerza resultante, aquí, que vale 1250 newtons, y que la distancia en la que está ubicada es de 8 metros, considerando como el inicio del eje X. ¿Ya? Como ya dije, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un apoyo en cada lado, se puede resolver, pero lo vamos a ver con los otros ejercicios. Así que por ahora todavía no voy a explicar lo que son apoyos. Lo importante ahora es que entiendan que la fuerza resultante está dada por el área de la carga distribuida y se puede calcular el centroide. Ya. Eso sería el primer ejercicio, que era solamente para abordar lo que son, o lo que sería el cálculo de la resultante y el centroide con una función. ¿Ya? La verdad, en la práctica se ve poco esto, yo creo. De hecho, cuando la profe evalúa esto, siempre lo ven con este tipo de cargas, donde existen como varias formas dentro de la carga distribuida. Por ejemplo, aquí hay un rectángulo, aquí hay un triángulo y aquí hay otro rectángulo. Lo mismo con lo mismo que pasa acá, o con los otros ejercicios que vamos a ver más adelante. Y entonces ahora vamos a pasar con este ejercicio que no es la carga distribuida. Y aparecen dos tipos de apoyo. Ahora voy a explicar los tipos de apoyo que tenemos. Primero tenemos el apoyo simple, que siempre se modela de esta forma. ¿Sí? Siempre que tengan eso va a ser un apoyo simple.
Otras veces, o he visto que lo modelan de esta forma, que solamente estaría indicando la rótula. Ya, pero como que limita el desplazamiento vertical y horizontal. Ya tenemos el apoyo simple, el apoyo deslizante o móvil, también se le conoce. Móvil. Es de esta forma. Ya, y he visto también que a veces hacen lo mismo, solamente que como con rueditas. Ya, y el otro apoyo sería el empotrado. Empotrado. Que se modela de esta forma. Como la barra entrando directamente en el apoyo. ¿Ya? Entonces, lo importante de los tipos de apoyo es definir o saber cuáles son las reacciones que están presentes en los tipos de apoyo. Ya, al final, las reacciones, como para verlo de forma más fácil, sería colocar como reacciones la limitación de movimiento que causa el apoyo, o como el movimiento que limita el apoyo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un apoyo simple, sabemos que no se puede ni desplazar horizontalmente ni verticalmente. Por lo tanto, aparece una reacción horizontal y una vertical. Entonces tendríamos la reacción horizontal, puede ser, y la reacción vertical, ¿ya? No aparece una reacción de momento, porque como hay una rótula, el apoyo no limita el momento, o no limita el giro de ese apoyo, ¿ya? El apoyo deslizante no se puede mover verticalmente, por lo tanto aparece la reacción vertical, ¿ya? Horizontalmente no hay reacción porque se puede mover, se puede desplazar horizontalmente. Y no hay momento, por lo mismo que pasó anteriormente. Al haber una rótula, eh, no limita lo que es el giro de ese apoyo, o de la barra que se encuentra anexa, ¿cierto? ¿Ya? Y el empotrado se encuentra una reacción vertical, ya que no se puede mover verticalmente, una reacción horizontal, ya que no se puede mover horizontalmente, y un momento, ya que no puede girar el apoyo. Ya, esos serían los tres tipos de apoyo con los que se modelan las estructuras. Eh, y eso, a veces obviamente también no se encuentran presentes así dentro de las estructuras que van a ver más adelante. Por ejemplo, puede que haya un apoyo simple que se encuentre de esta forma. Claro, y ahí la reacción estarían de esta forma, teniendo igual una vertical y una horizontal. Y si tenemos un apoyo deslizante, en este caso la reacción sería la horizontal, porque lo estaríamos viendo de lado. Por eso trato de explicarlo eh, diciendo que limita el movimiento, porque por ejemplo en este caso del apoyo simple, no se puede mover como horizontalmente, pero sí se puede mover verticalmente. ¿Sí? Entonces hay que tener ojo con eso. Otros tipos de apoyo que se ven, que los deberían ver más adelante en los ramos de estructura, es un apoyo que es así, que es un apoyo deslizante empotrado. Entonces en este caso aparece momento y una horizontal en este caso, ya, pero por ahora este no tienen que considerarlo, más adelante lo van a ver. Por ahora, en estática, solamente vamos a trabajar con estos tres tipos de apoyo y que son los más comunes. ¿Ya? Entonces vamos a pasar con este ejercicio. No sé si hay alguna duda por ahora. Vamos bien, está todo claro. Igual son pocas personas, así que es como más sencillo hacer la ayudantía, como más personalizada. Si tienen Todo claro. Ya, bacán. Entonces seguimos. Ya, entonces, como dije, vamos a pasar a este ejercicio que tenemos una carga distribuida. Como dije anteriormente, en estos casos lo más sencillo es dividir lo que es la carga distribuida y encontrar formas que ya conocemos. Ya ahí depende cada uno cómo lo quiera hacer. Porque, por ejemplo, si uno quisiera, lo que puede hacer es dividirlo de esta forma. Entonces nos queda un rectángulo, un triángulo aquí arriba y un rectángulo en la parte de abajo, ¿sí? Otra forma de hacerlo, y como lo voy a hacer yo, es que consideramos el rectángulo largo de aquí abajo, un rectángulo arriba, esta sería la primera, la segunda que es un triángulo, y la tercera que es el rectángulo más largo que se encuentra en la parte de abajo, ¿ya? Entonces, teóricamente ya sabemos que el área de esta carga distribuida es la resultante. Entonces, como ya la dividimos, perdón, podemos calcular cuál es el área de cada una de las partes y también podemos calcular lo que sería como el centroide de cada una de las figuras.
¿ya? Y con eso después podríamos calcular la resultante total y el centroide total de la carga distribuida, ¿ya? Voy a explicar también dos casos en esta ayudantía, que lo primero es que uno lo puede como sumarlas todas y encontrar solo una resultante y trabajar con un centroide, o puede dejar expresada como la resultante de cada una de las cargas distribuidas y se trabaja con los centroides de cada una, ¿ya? Pero eso lo voy a explicar más adelante. Por ahora lo que voy a hacer será calcular la resultante total de esta y calcular solamente un centroide, ¿ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la fuerza resultante de cada uno y que está dado por el área. ¿Ya? Entonces empezamos, la fuerza resultante de la primera sería el área que está ahí, ¿cierto? Entonces la base de ese rectángulo es 2 metros y la altura sería los 800 que tenemos aquí arriba menos los 200 que está acá, porque nosotros queremos buscar esta distancia que está acá. Entonces tenemos 800 menos 200, y ahí esto da obviamente 600. Por lo tanto, la altura del rectángulo sería 600, y con eso podemos calcular cuánto vale la resultante, que sería 1200 newtons. ¿Ya? Y ahí tendríamos lo que sería el área del primer rectángulo o equivalente a la fuerza resultante de ese rectángulo. Pasamos a la fuerza resultante 2, que sería el triángulo. Entonces, el área estaría dado el área estaría dado por la base por la altura dividido 2, ¿ya? Entonces, la base serían los 3, la altura serían los mismos 600 que tenemos arriba, y esto lo dividimos en 2. ¿Ya? Y esto da 900 newtons. ¿Sí? Y ahora hay que pasar a la tercera, que es el rectángulo más largo que se encuentra en la parte de abajo. Entonces tendríamos la fuerza resultante 3 es igual a 2 más 3, eso da 5, que es la base del rectángulo, por la altura que son 200, ya que es la distancia que está aquí. Y esto da 1000 newtons. Ya, entonces si sumamos estas tres áreas o estas tres fuerzas, nos da 3100 newtons. ¿Ya? Y ese sería el valor de la fuerza resultante que estaría representando esta carga distribuida. ¿Ya? Y ahora lo que nos falta es el centroide, y se puede calcular con la fórmula que puse acá. Esta que está acá. Ya la voy a escribir igual nuevamente aquí. Entonces el centroide está dado por la sumatoria de x por a partido de la sumatoria de a. Ya, y este x que aparece dentro de la sumatoria es la distancia que va desde como el origen de nuestro sistema de referencia, que obviamente y usualmente este de acá, x, y aquí está el origen. Entonces en el inicio de la viga se encuentra el punto 0. Es la distancia que va desde este punto hasta el centroide de cada una de las figuras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la primera figura vamos a ubicarnos en el centro de esa figura, que sería la mitad de 2, ¿cierto? Que sería 1. Aquí estaría el centroide de esta figura. Entonces la distancia que va ahí es esta de acá, esta sería x1. Y ahí esto es igual a 1 metro. Ya nos vamos con la figura 2. Al ser un triángulo, deben recordar que el centroide se ubica a 1/3 de la base, si consideramos, en este caso, desde el lado derecho. Entonces aquí sería 1/3 por la base, que es 3. Entonces igual da 1 metro. ¿Sí? Si lo ven desde el otro lado, desde acá hacia acá, es 2/3 por la base. Ya, ya, pero como dije, la distancia que va en la sumatoria es la distancia que va desde el origen hasta el centroide de la figura. Por lo tanto, en este caso tenemos 1 acá y hay que sumarle los 2 metros que están acá. ¿Ya? De tal forma de tener la distancia que va desde aquí hasta aquí. ¿Ya? Y eso vale 3 metros. Sería el X2. ¿Ya? Y por último nos faltaría el rectángulo 3, que sería 2 más 3 dividido 2. Porque este rectángulo abarca todo el largo de la viga, que sería 5, y el centroide se ubica en la mitad del rectángulo. Por eso es 2,5. ¿Ya? Entonces ahora empezamos a colocar todo dentro de la fórmula que está aquí. Entonces sería x1, que dijimos que era 1, por 1200, más x2, que era 3, por 900,
más los 1000 por 2,5. Por 2,5. Y esto lo dividimos en la resultante, que es 3100. ¿Ya? Y esto es igual a 2,06 metros. 2,06 metros. ¿Ya? Igual como en el ejercicio anterior. Entonces al final, voy a hacerlo un poco más grande. Pero aquí arriba tengo un dibujo de esto. Tendríamos la resultante que vale 3100. ¿Ya? Y la distancia es 2,06, que es la que está acá. 2,06 metros. ¿Ya? Entonces ahora podemos pasar a calcular lo que son las reacciones. ¿Ya? Antes sí voy a explicar como otra forma de haber calculado el centroide, que al final es la misma fórmula, solamente que estamos trabajando con sumatoria de momentos. Al final llegamos al mismo resultado. Yo diría que son como formas equivalentes. Y que es la siguiente, la voy a explicar ahora. Voy a agrandar esto un poquito. Ya nosotros sabemos que tenemos las tres fuerzas resultantes. Esta es FR1, la FR2 está aquí, y la FR3 estaría un poco hacia acá. FR3, ¿ya? Y también nosotros tenemos lo que es la distancia y podemos aplicar lo que es sumatoria de momentos en torno a ese punto. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es equilibrar o calcular la sumatoria de momentos que generan estos tres e igualarlo por la resultante que generan las tres y el momento que está generando esto. Voy a dibujar esto para que lo vean mejor. Entonces, suponiendo que la resultante está aquí, ya, dibujo con esto también, pues la resultante es FR1 más FR2 más FR3. Ya, entonces lo que vamos a hacer es sumatoria de momento. Empezamos con las resultantes, la FR1, FR2 y FR3. Empezamos con sumatoria de momento, sentido positivo antihorario. Entonces tendríamos menos 1200 por 1. Ya el 1200 es el FR1, ¿cierto? El 1 es la distancia que está aquí y es negativo porque está actuando en sentido antihorario. O perdón, en sentido horario, por eso es negativo. ¿Ya? La segunda fuerza, que vale 900, también es negativo porque genera un momento en sentido horario y es negativo por 3, ya que es la distancia donde se ubica el centroide. La última, menos 1000, también negativo porque está generando un momento en sentido antihorario, perdón, horario, y por eso es negativo. ¿Ya? Y la distancia es 2,5. Ya, y esto lo igualamos al momento que genera la resultante. Ya la resultante también genera un momento negativo. Y sabemos que la resultante vale 3100. Entonces sería menos 3100 por X. Que X es el centroide. ¿Ya? Voy a dibujarlo aquí. Si tenemos la resultante aquí, el centroide sería esto que está acá. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, de aquí es tan simple que despejen el X y es la misma fórmula que ocupamos aquí abajo. ¿Ya? Y incluso les da lo mismo, 2,06. Entonces, a lo que voy es que ustedes pueden hacerlo de las dos formas, porque insisto, al final llegan a la misma fórmula, son como si, ¿cómo decirlo? Como visiones diferentes del mismo cálculo, porque una es directamente aplicar la fórmula y la otra es entender el equilibrio mediante el momento. ¿Ya? Entonces al final igual llegan a lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos representado lo que la viga con la resultante y el centroide, y nosotros tenemos que encontrar lo que son los momentos, nada que ver, las reacciones de los apoyos. Entonces tenemos en el apoyo A un apoyo simple. Por lo tanto, tenemos una reacción, perdón, voy a checar eso un poco. Tenemos la reacción vertical, voy a colocar la reacción vertical en A y una reacción horizontal en ese apoyo. ¿Ya? Eso es porque es un apoyo simple. ¿Ya? Y en el apoyo deslizante en B, tenemos solamente la reacción vertical en B. ¿Ya? Como dije anteriormente, esto, sabiendo cuáles son
como los desplazamientos que limita cada una de las reacciones. O si quieren, obviamente se la pueden aprender de memoria y saber cuáles son las reacciones que hay que aplicar cuando uno tiene cierto tipo de apoyo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encontramos lo que son las reacciones? Con las ecuaciones de la estática. Y creo que esta es la primera vez que van a escuchar ese término. O ya lo escucharon, no, ya lo han escuchado, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con sumatoria de fuerzas, aquí vamos a aplicar lo mismo, sumatoria de fuerzas en X, en Y y de momento. Ya, entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ya, aquí la única fuerza horizontal que aparece es RHA, que sería la reacción horizontal del apoyo A. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, esta reacción no existe, o numéricamente vale igual a 0. Y ahí estaría listo la primera. Pasamos a sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0. Entonces tendríamos las dos reacciones del apoyo A y del apoyo B y la resultante, que la calculamos anteriormente. Entonces tendríamos la reacción vertical en A más la reacción vertical en B menos la resultante, que son 3100. Ya, y esto es igual a 0, obviamente. Esto también se puede escribir de otra forma y tendríamos que RBA más RBB es igual a 3100. ¿Sí? Y por último, la última ecuación de la estática, que sería sumatoria de momento, igual a 0. ¿Ya? Aquí recuerden que uno puede momentar en la parte que quieran. Solamente, o lo ideal siempre es momentar en el punto donde se anulan mayor cantidad de fuerzas. ¿Ya? En este caso, se momenta en el apoyo A. Entonces hay que calcular la sumatoria de momento. RBA y RHA no están generando momento porque son colineales al punto en torno al cual estamos calculando el momento. ¿Ya? Por lo tanto, tendríamos menos 3100, ya que está generando un momento en sentido horario, por 2,06, que es la distancia a la cual le está generando el momento. O si se acuerdan cuando vimos momento, el R que va acá, o esta distancia que está acá, es la distancia que va desde el punto en torno al cual se genera el momento hasta la línea de acción de la fuerza. ¿Ya? Entonces en este caso, obviamente esa línea acá. Y la distancia es la que aparece ahí. ¿Ya? Y por último, falta agregar en la sumatoria de momento la reacción vertical en B. En este caso genera un momento antihorario, por lo tanto es positivo, y queda RBB por 5, porque 5 es la distancia total de la vía, que sería 2, o sea, 2 más 5, 2 más 3, perdón, y les da 5. Entonces quedaría los 5 que esté, y esto igual a 0. Ya, entonces de acá se puede despejar la reacción vertical de B y da 1277,2 newtons. Acuérdense de eso, hay que colocar la unidad de medida. Y esto se reemplaza aquí arriba y se puede obtener la reacción vertical en. Ya, y da 1822,8 newtons. Ya, y ahí estaría listo lo que sería el cálculo de reacciones. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Está todo claro? Igual es un procedimiento súper sencillo. Lo importante es, yo creo, identificar cuáles son las reacciones que están apareciendo. ¿Todo claro? Si me pueden confirmar, por favor. Sí, sí, se entendió. Todo claro, todo claro. Acá. Y entonces vamos a ir con los otros ejercicios. Y aquí tenemos otro ejercicio igual parecido al anterior. O no sé si parecido, sino del mismo tipo. Ya nosotros tenemos una carga distribuida. Ahí aquí sí estamos trabajando con sistema inglés. Por eso están los KIPS. Es raro si ese sistema, y me acuerdo que cuando fue el trabajo, igual algunas personas me preguntaron por eso, de que a veces, o cuando trabajamos la ayudantía, siempre trabajábamos con libras, pues, y es unidad de masa, pero en el sistema inglés a veces lo como fuerza, pues. La unidad de KIPS siempre equivale en sí a lo que sería fuerza, libra en masa, ¿ya? Pero igual no se compliquen con esto podría ser perfectamente Newton por metro y daría lo mismo. Daría lo mismo, incluso en las pruebas y siempre esas cosas vamos a trabajar con el sistema internacional, así que no se compliquen tanto con esto. ¿Ya? Entonces el procedimiento es exactamente el mismo de antes. Lo que vamos a hacer por conveniencia, y porque es mucho más sencillo obviamente, es subdividir esta carga distribuida. Va a ser de esta forma. Entonces tendríamos el área 1, 2 y 3. Ya entonces empezamos a calcular, al igual que antes, la resultante. FR1
Voy a agrandar esto un poco. Esto sería 7,5 por 1,69, que es la altura del triángulo dividido 2. Ya, esto sería 6,33. Ya, y la unidad, kips. Ya, y el centroide, como dije en el ejercicio anterior, en los triángulos se ubica 2/3, si lo estamos viendo desde acá. En este caso, si lo vemos desde acá, aquí sería 2/3 por la base, que en este caso es 7,5. Ya, por lo tanto, el centroide estaría dado por esa misma expresión. Estaría 2/3 por 7,5. ¿Ya? Y esto da 5 pies. Ya, pasamos a la resultante 2, que es igual a los 15, que es la base, por la altura, que es 1,69. Y esto es igual a 25,35 kips. ¿Ya? Y el centroide del rectángulo sería 15 medios y hay que sumarle los 7,5 que se encuentran antes, porque acuérdense que el centroide va desde el punto de origen de la viga o de nuestro sistema de referencia, igual como en el caso anterior, X, y la distancia es lo que va desde aquí hasta acá. Entonces sería 7,5 más 15 medios. Y esto da 15 pies. Ya, y nos falta la última resultante o la última fuerza resultante, que sería exactamente lo mismo que la primera. Si se dan cuenta, tenemos las mismas dimensiones, por lo tanto vale lo mismo. 6,63 kips. Ya, y el centroide lo calculamos buscando el centroide del triángulo. En este caso, estaría 1/3 por la base, que es 7,5. Ya, y a eso le sumamos los 7,5 y los 15 que se encuentran hacia la izquierda. Entonces sería 7,5 más 15 más 7,5. Ya, medios. No, o sea, perdón, tercio. Dice. Ya, y esto es igual a 25 pies. Entonces, la distancia que va desde acá hasta acá son 25 pies. Ya, ahora lo que voy a hacer, o lo que pueden hacer ustedes, al igual como lo hicimos en el caso anterior, es calcular la resultante y calcular el centroide total de la, de la carga distribuida total. Ya, por chat me preguntan por qué en una era 2/3 y en la otra es 1/3. Ya, esto es simplemente porque esa es la distancia cuando estamos trabajando o buscamos el centroide de un triángulo. Eso tiene que ser conocido. Si nosotros tenemos un triángulo, derecho, sí, el centroide estaría ubicado acá. ¿Ya? Y esto sería 1/3 por la base y aquí sería 2/3 por la base. 2/3 por la base, ¿ya? Pero es un dato conocido, o sea, si tú buscas en internet centroide de un triángulo, te va a aparecer esto mismo. Ya, bacán. Entonces seguimos. No sé si queda otra duda aprovechando esta pausa. Si no, sigo. Ya, entonces como estaba diciendo, lo que dije, o como era que podíamos calcular, como en el ejercicio anterior, la resultante total y el centroide global de la estructura, o perdón, de la carga distribuida, o sea, el centroide de la carga distribuida que tenemos acá. Como lo voy a hacer ahora, es que voy a colocar directamente cuáles son como las fuerzas resultantes y vamos a trabajar directamente con esas tres cargas puntuales que quedan. Aquí nos queda una y esta vale 6,33. La otra estaría aquí al medio y vale 25,35. Y la otra está aquí y vale lo mismo que la primera, 6,33. Ya, entonces aquí al lado voy a empezar a aplicar al tiro lo que son las ecuaciones de la estática. Empezamos. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ah, pero antes se me olvidó algo. Hay que identificar cuáles son las reacciones de los apoyos. En el apoyo A hay un apoyo simple, entonces hay dos reacciones. Reacción vertical en A y reacción horizontal en A. Y en B, como un apoyo deslizante, solamente tenemos la reacción vertical en B. Ya, entonces empezamos con sumatoria de fuerzas en X. ¿Ya? Al igual que en el ejercicio anterior, no hay una reacción, o perdón, no hay una fuerza horizontal. Entonces la reacción horizontal en A es igual a 0.
Ya, sumatoria de fuerzas N. Ya, aquí tendríamos menos 6,33 menos 25,35 menos 6,33 más la reacción vertical en A más la reacción vertical en B. Y esto es igual a 0 porque no hay ninguna otra fuerza que esté ahí. Ya, y por último, sumatoria de momento. Sumatoria de momento en torno al punto A nuevamente. Ahí, igual como en el otro ejercicio, uno puede aumentar donde quiera. Y entonces en este caso tendríamos menos 6,33 por la distancia desde A hasta el centroide de esa fuerza, o hasta esa fuerza que es 2 tercios por 7,5, que es 5, porque lo calculamos anteriormente, está ahí, menos 25,35 por 15, menos 6,33 por 25, más, voy a mover un poco ese último ejercicio, más la reacción vertical en B por 30, y esto es igual a 0. 30 obviamente es la distancia total de la viga, o el largo de la viga, 7,5 más 15 más 7,5. Ya de aquí se puede despejar el RBI, o la reacción vertical en I, y da 19,005 kips. Y esto se reemplaza arriba, y nos queda que la reacción, aquí me equivoqué, sí, fue notación nomás, que esta de acá es la reacción vertical en B. Reacción vertical en B. Y ahora faltaría la reacción vertical en A, es igual a 19,005 kips. Ya, entonces aquí, o sea, lo que vieron que taché, que la notación, ustedes pueden escribirla como quieran. Entonces, incluso pueden escribir reacción vertical en B o R y B. Al final, insisto, es solamente notación. Así que daría lo mismo. ¿Qué otra cosa? Si se dan cuenta, llegamos a los mismos valores en ambas reacciones. Y tiene todo el sentido del mundo, ya que la carga es simétrica. ¿Sí? Y eso significa que queda repartida entre los dos apoyos verticalmente. ¿Ya? Eso sería el segundo ejercicio, igual que el anterior, súper sencillo. ¿Ya? Y otra cosa que aclarar, siempre van a estar trabajando con este tipo de apoyos. Onda, siempre va a haber un apoyo simple y un apoyo deslizante. ¿Ya? ¿Por qué? En este ramo que es estática aplicada, trabajábamos solamente con estructuras isostáticas. ¿Ya? Por lo tanto, eso significa que tenemos que poder calcularlas sí o sí con sumatoria de fuerzas en X, en Y, y de momento, o sumatoria, o ¿cómo se llama? O sumatoria o equilibrio de fuerzas estático, o las ecuaciones de la estática. ¿Ya? Por eso siempre va a ser lo mismo, al menos que le coloquen un caso como el que está acá, que voy a hacerlo ahora. Cuando estén en los ramos de estructura que vienen, ahí sí van a colocarle otros tipos de apoyo. Van a colocarle un montón de apoyo simple, deslizante, apoyo empotrado. Y ahí van a enseñarle los otros métodos para calcular eso. Por ahora, solamente así. ¿Ya? Y como dije, aquí estaría el otro caso que puede existir, que es que existe un apoyo empotrado. ¿Ya? Este elemento de acá se le conoce como voladizo. ¿Ya? Incluso siempre cuando hago yo identidad lo explico, voy a buscar aquí. Voladizo. ¿Ven que ese tipo de estructura? Siempre me aparece la misma foto. Pero, o también, un ejemplo claro son los balcones, que estarían flotando. Entonces, en este caso de acá, se podría modelar como un apoyo empotrado. ¿Ya ven? Esos serían ejemplos de voladizo. Hay otro. Eso. Entonces ahora vamos a trabajar con este ejercicio, que como dije es un voladizo. Y al tener un apoyo empotrado en un extremo, existen tres reacciones. Ya tenemos una reacción vertical, una horizontal y una de momento. Ya aquí voy a colocar extremo A y extremo B. Entonces tenemos la reacción vertical, voy a colocar directamente reacción en I, ya que no hay otra reacción vertical o en el eje, por lo tanto voy a colocarla directamente así, solamente notación. Tenemos también una reacción horizontal, Rx, y un momento, MA. Ya, eso se me olvidó explicar antes, aunque no pasaba aquí.
Si es que nosotros hubiéramos tenido una reacción con signo negativo, significa que va en el sentido contrario a cómo lo dibujamos. Ya, por ejemplo, en este caso, si la reacción vertical en B hubiera sido menos 19, significa que la reacción no está de esta forma y está de esta forma. ¿Ya? Incluso aquí lo más probable es que pase esto. No, mentira. Si es que el momento lo hubiera puesto en sentido contrario, lo más probable es que el momento hubiera dado negativo. Y te voy a explicar por qué. Ya, también recordar harto lo que dije en un principio, que las reacciones se colocan de acuerdo a la, ¿cómo se llama? Como a la limitación de movimiento. Entonces, en este caso, este elemento no se puede mover ni horizontalmente ni verticalmente y tampoco puede girar. Por eso aparece una reacción de momento. ¿Ya? Si no existiera esta reacción de momento, significa que esto sería un mecanismo, estaría cayendo. ¿Sí? No sé si se pueden imaginar ese caso, pero sí o sí tiene que haber esta reacción aquí. ¿Ya? Entonces, al igual que en el caso o en los ejercicios anteriores, vamos primero a dividir la estructura, o a dividir, perdón, la carga distribuida. Entonces tenemos 1 y 2. ¿Ya? Y procedemos a calcular nuevamente la fuerza resultante. Tenemos fuerza resultante 1. Sería 6 por 4. 4 es la altura del triángulo. Esto sería los 6 menos 2. Y esto da 4. Y esto dividido 2. Esto da 12 kilonewtons. ¿Ya? Y la segunda fuerza resultante es 6 más 2, 8, por la altura, que es 2. Esto da 16 kilonewtons. Ya hay falta calcular el centroide de cada uno. X1 y X2. Ya la primera, al igual como en el ejercicio anterior, aquí tendríamos el centroide aquí, y esto sería 1/3 de la base. Ya, y esto da 2 metros. Y la otra es la mitad del rectángulo, por lo tanto sería 6 más 2 dividido 2, y eso da 4. 4 metros. Ya, entonces, ahora, ¿qué es lo que pueden hacer? Como en el ejercicio anterior, pueden sumar las dos y encontrar la resultante, y encontrar el centroide total de la distribuida utilizando las fórmulas que había puesto allá. ¿Dónde está? Esta de acá, también la puse ahí. O trabajar nuevamente como si hubieran dos cargas puntuales en el sistema. ¿Ya? Y como lo voy a trabajar, porque ya tenemos lo que son las fuerzas y el centroide de cada una. Entonces se puede aplicar directamente. Al final ambos procedimientos están correctos y llegan a lo mismo. Ya, entonces empezamos. Igual que en el otro caso, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces tendríamos Rx igual a 0, porque no hay ninguna carga horizontal. Ya, la otra, sumatoria de fuerzas en I. Ya, en este caso tendríamos la reacción I, que está en el apoyo, menos 12, menos 16. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, Ri es igual a 28 kilonewtons. Ya, y por último nos faltaría calcular sumatoria de momento. En torno al punto A. Ya, aquí tiene todo el sentido del mundo momentar en A. Porque si momentamos en ese punto, lo que tendríamos sería el momento A, o la reacción de momento del apoyo, y las dos fuerzas, la del rectángulo y la del triángulo. Si momentábamos en B, también es válido, pero estaríamos agregando más fuerza en la ecuación. Y es solamente pérdida de tiempo. Deberíamos llegar a lo mismo, pero es más sencillo colocar menos fuerzas. ¿Ya? Entonces, en este caso, conviene momentar en A. Entonces tendríamos menos 12, que es la del triángulo, negativo porque es en sentido horario, por 2, que es la distancia del centroide de ese triángulo, menos 16, que es la fuerza del rectángulo, por 4,
que es la ubicación del centroide del rectángulo, más el momento en A, y el momento en A va directo. Y esto es igual a cero porque no hay ninguna otra fuerza que esté generando un momento en torno al punto A. ¿Ya? Entonces de aquí se despeja el momento en A y queda 88 kilonewtons por metro. Ojo aquí, como estamos trabajando de un momento, tiene que ir con una unidad de fuerza por una unidad de distancia. ¿Ya? Y eso sería el caso del voladizo. ¿Ya? No sé si quedó alguna duda. Recalcar también lo que le había dicho delante, que si el resultado o el valor de una reacción le da negativo, significa que está en sentido contrario. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dije que si el momento lo hubiera puesto en el sentido contrario, hubiera dado negativo, y tiene todo el sentido del mundo que haya dado negativo. ¿Por qué? Traten de imaginárselo. El voladizo está generando un momento así, de esta forma. ¿Ya? Por lo tanto, sí o sí tiene que haber otro momento que vaya en esta forma o en este sentido para que todo el sistema se equilibre o esté en equilibrio. Si lo hubiera puesto el momento en este sentido, significa que todo el sistema estaría girando y no estaría en equilibrio. ¿Ya? Así que eso. No sé si queda alguna duda, sino para detener la grabación, esta fue la ayudantía del día de hoy. ¿Quedó todo claro? Ya, bacán.